Hola, hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo otra vez para encontrarnos con todos vosotros, para seguir, seguir haciendo que nos peten las neuronas y respondiendo a vuestras preguntas, como siempre. Muchas gracias, sobre todo, porque nos llegan a las preguntas de las dudas que tenéis, además de las muestras de cariño, y eso es muy de agradecer. Hola. Así que nada, ahí nos vamos conectando. Hola, hola, bienvenidas. De momento Natalia, Mónica. Y nada, esperando a Pepe por aquí. A ver si aparece. Manifiéstate. Que a veces pasa que me deja aquí hablando sola. Pero bueno, gracias por acompañarme. Y gracias por acompañarnos. Y nada, aquí vamos a seguir, pues eso, leyendo. Ah, mira, ya está aquí. Pepe, vamos para allá. Gracias, Mónica, para ti también, corazón. Wow. Lleva, lleva mucho rato. lle- Es que ya estoy acostumbrada. ¿Lleva mucho rato o no? No, 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 que va, que va. Un pelín. Es Ah, que, pero mucho no, ¿no? no, que no, que no. Que han Ah, sido unos segundillos o igual un minutillo, no lo sé. Pero igual no llega al claro. minuto, pero bueno. Ahí estaba Mónica y Natalia conmigo acompañándome. Pues, hola a todos. Hola, hola. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo dando guerra, que digo yo, Sí. dando Ahora un voy, poquito de voy a guerra. empezar preguntando yo, a ti. Sí, Pregunta. sí, porque tienes una especie de curso Sí, de, sí, bueno, explícalo sobre el tema de los duelos, que gracias, Pepe. la verdad que lo escuché el otro día y es muy interesante porque no solamente se trata de los fallecimientos, Mm, sino todo. ¿Puede explicarnos un poquito antes de comenzar? vale, vale. Gracias. A Pues ti. bueno, voy a hacer un taller. Bueno, estos talleres ya hace 2 años que los realizaba, ahora estaba un poquito así más tranquila y es como que, bueno, de vez en cuando me pasa esto y es como, venga, ahora. Y básicamente es para entender lo que es un duelo, las diferentes etapas de los duelos, para empezar a darnos cuenta, ¿no? de cómo nos engañamos, de esas creencias que tenemos tan limitantes, para poder por lo menos vivir esa experiencia del duelo que vamos a pasar por muchos durante la vida de otra manera y desde la calma y desde la serenidad, sin el sufrimiento que normalmente conlleva todo esto. Entonces voy a empezar el taller la semana que viene, van a ser 4 sesiones. De todas maneras, este domingo voy a hacer un Zoom Sí, para que las personas que quieran saber de qué va el taller, pues ahí haré una presentación un poquito más profunda de todas las sesiones, cómo van a funcionar, cómo van a, bueno, cómo se van a dar. sí, Y nada, muy contenta porque es verdad, al final el duelo no es solamente por la muerte de alguien, hay muchos duelos que pasamos y no somos conscientes de ello. Y bueno, y ahí está, y ahí eso es como es lo que yo hago, pues esta vez ha sido como, venga, va, voy a lanzarlo ahí y ya está, si se da bien y si no, pues bueno, en otro momento, pero la sí. verdad es que muy ilusionada porque es mi pasión, entonces, Y quien quiera hacer el curso o el taller, ¿dónde se dirige? A ti. pues me puede, claro, Sí, sobre todo si es por aquí por Instagram, pues me pueden escribir directamente en el privado, sobre todo para que les pueda pasar si quieren el enlace de Zoom del domingo para poder saber de qué va a ir. Y al final en mi enlace arriba, en el link, arriba está el link donde está el acceso al curso, donde está toda la información en mi página web. Y si no, pues que me escriban por privado también y así, pues nada. Y si no, venga, como esto se va a ver en YouTube y no van a saber que a lo mejor no estoy en Instagram si no me tienen, claro, pues claro. va, voy a dar mi teléfono: 622-592-733. Este es mi teléfono y por WhatsApp pues también me podéis escribir y así pues os mando el enlace si estáis interesados y ya está. Y no tenéis compromiso ninguno. El que esté interesado en saber cómo va a ir el taller, pues que esté el domingo ahí
y no hay ninguna obligación El de teléfono, decirte el teléfono. teléfono que has dado, el que no sea de España, que no olvide que hay que poner más Más. 34. Más Eso es, 34. gracias, Pepe. Y que no solamente se trata de duelos de fallecimiento, sino pérdidas pues, de No. una actividad laboral, de una amistad, de una separación de pareja. Sí, También hay un duelo que es muy, muy importante. Es cuando cae internet o cuando se rompe la televisión. Que exactamente. es un gran duelo. Cuando mi hija era pequeña, yo le decía, ¿a que te corto internet? Y dice, no, papi, por favor. Me deprimo. Claro, al final Es un es duelo. cualquier cosa, para mí, claro, para el final es cualquier cosa que como digo yo, la vida te zarandea, ¿sí? Y Claro, entonces es como que, ¡ah! Es como que caes al abismo y ¡guau! ¿Qué va a pasar sí, ahora? Eso es, entonces es genial. Y como yo soy, yo como digo, yo soy muy kamikaze, entonces claro, para mí, para mí sí. es algo muy natural y en ese sentido yo me lanzo al vacío siempre, entonces por eso es como invitar a los demás a lanzarse también a ese vacío para Sí, darse cuenta de que no pasa nada sí. y que todo se puede vivir de otra manera. Pues Y ya muchas gracias está. por compartirlo. Gracias a Se ti por apunte dejarme este mucha gente al ratito. taller, Ah, que está muy, muy bien. Seguro, seguro que sí. Ahí estaremos. Y ahí nada, estamos. tenemos preguntas, ¿no? Hay preguntas por ahí. Hola, hola. Dicen Sí, por ahí. tenemos. Hola, hola, Tenemos hola. preguntas. Yo he Bienvenidos. preparado una lectura y ¿Mm? si te parece podemos empezar como preámbulo. Sí, me parece genial. Pertenece al libro de Isha, capítulo 74, y se Ujú. titula La maravilla del orden oculto. El título ya dice mucho, La maravilla del Ya, orden oculto. toma ¿Por qué? ya. Porque, bueno, el universo es un auténtico desorden perfectamente organizado. Es el caos. Y es un maravilloso caos. Un maravilloso caos del cual procedemos. Siempre se ha dicho que venimos del mar, ¿no? Que tenemos esa esencia del mar, del agua. Y de hecho, el 90 y pico por ciento de nuestro organismo, del cuerpo, de esto, bueno, del cuerpo, que decimos que somos el cuerpo, pero no lo somos, pero bueno, eso que vemos ahí en el espejo, eso que se mira las manos, pero que no se puede ver el cogote, ni el culo, salvo que ponga un espejo, eso es más del 90% agua. Pero no solamente se queda en el agua, porque en el agua se sabe que emergió, surgió la vida, ¿no? Tal cual la conocemos, ¿no? Sino que venimos más allá incluso, ¿no? Porque la Tierra al principio fue un trocito del Sol, un trocito que se despegó ahí, y ahí hubo una condensación. Cuando se enfrió aquel trocito de, wow, no hay y se condensó en nubes, aquello empezó a enfriarse y de ahí surgieron los océanos. Luego, no solamente del mar, venimos del Sol. Pero es que el Sol viene de la propia galaxia y esta a su vez viene del universo. Luego, somos seres, manifestaciones que procedemos del universo. Somos hijos de las estrellas, hijos del universo. Somos una evolución. A mí me encanta aquella famosa frase que decía Carl Sagan, ¿no? Somos una evolución de miles de millones de años. En aquella época decían, cuando Carl Sagan era 15.000 millones de años. Ahora, bueno, parece ser que es 14.800 millones de años. 200 millones de años más arriba o abajo. Vamos, que es como cuando quedas para ir al cine, 15 minutos Sí. antes o después. Bueno, pues somos, decía Carl Sagan, una evolución de 14.800 millones de años que ha transformado la materia en vida y la vida en conocimiento de existir. Y ese es el último mono, el ser humano. Aquel que emergió hace muy poco, que tan solo hace 40.000 años ocurrió algo en su cerebro, algo que ahora lo voy a explicar. Primero quiero decir por qué tenemos cerebro, y es que el cerebro es sencillamente inherente a aquellos seres en movimiento. ¿Por qué? Porque los seres que estamos en movimiento necesitamos buscar el alimento, los nutrientes, el agua, el oxígeno, y como lo necesitamos, necesitamos una máquina de orientación para poder movernos y buscar. Y ahí surge. El cerebro lo tienen los seres que están en movimiento, ya sea un mosquito, una rata o un ser humano.
Pero en el ser humano ocurrió algo hace aproximadamente unos 40.000 años, y algo muy interesante, ¿no? Que viene a ser la salida del Edén. Y es que adquirimos algo llamado abstracción. La abstracción, esos conceptos abstractos, de hecho, abstracción significa separación. Por ejemplo, cuando una persona dice, voy a abstraerme, me voy a retirar, me voy a abstraer, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás separando, te estás yendo para refugiarte o recogerte. La abstracción también son palabras que tienen un sentido, como se suele decir, valga la redundancia, abstracto, ¿no? ¿Y qué Ujú, es esa abstracción? Conceptos como el amor, la empatía, la compasión y muchas emociones, el odio, el rencor, el despecho, esos son abstracciones. Y los animales no tienen este tipo de abstracciones. Y esto es lo que nos separa y lo que hace que de alguna forma, al no saber interpretarlo y sobre todo al personalizarlo, que no quiere decir que eso sea malo ni mucho menos, sino cuando lo personalizamos y creemos que somos eso, es cuando se produce el sufrimiento. La abstracción es connatural al cerebro humano y no hay que rechazarla. Uno puede entrar en un estado de enamoramiento, de enajenación, de no sé qué, de odio, de lo que fuera, ¿no? Y no pasa nada. Es algo inherente a nosotros. La cuestión es no personificarla y no creer que eres eso. Porque eso es algo pasajero, transitorio. Algo que ahora está, pero luego no va a estar. De ahí aquel dicho de no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo ujú, que lo aguante. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros somos seres, los humanos, a diferencia, por ejemplo, de una mosca o de cualquier otro animal, tenemos abstracciones y tienen mucha utilidad. Y gracias a ellas, pues, oye, es lo que somos, no pasa nada. Pero lo importante es saber lo que somos, saber de dónde procedemos y saber de dónde sale esta chispa a través de la cual nos comunicamos, ¿no? Y queremos saber, y queremos indagar, y queremos investigar. ¿Y qué ocurre? Que eso nos lleva a un círculo, ¿vale? A una espiral de pérdida, porque no hay nada que buscar, porque no hay nada que hallar, porque todo está en nosotros mismos, porque somos el propio pensamiento que observa y percibe como testigo único, el único testigo del mundo. Cada cerebro es un mundo distinto, un universo distinto. Y como dicen algunos, neurocientíficos y demás, cuando observas algo, lo que ves no es real. Si nos tuviéramos que detener, si tuviéramos que detenernos a observar y desmenuzar, lo que vemos son paquetes de átomos, de electrones, en movimiento continuo. Nosotros estamos percibiendo una imagen, pero la imagen que yo percibo es distinta a la que percibe otra persona. Y ya no te digo las palabras. Las ujú, palabras son pura interpretación, ¿no? Es como ujú, una televisión recibe una señal en ondas y la codifica o descodifica, bueno, viene codificada, la descodifica y emite algo. Pero a pesar de ello, lo que emite será distinto para cada observador. Como la propia física cuántica, ¿no? Lo ha ujú, demostrado empíricamente, ¿no? Sin observador no hay acontecimiento. Sin testigo no ocurre absolutamente nada porque todo ocurre al mismo tiempo. Entonces, onda, ¿no? Se produce a la ujú, vez. Solamente con el testigo se produce el hecho concreto, ¿no? Y se manifiesta. Pero ningún testigo tiene credibilidad. Por eso yo siempre digo, yo soy la cosa con menos credibilidad del mundo. Y lo que trato de comunicar es sencillamente que yo no tengo credibilidad, por tanto, ninguno de vosotros tenéis credibilidad. Y cuando aceptemos que no tenemos ninguna credibilidad, descansaremos en el descrédito, ¿cómo se llama? Descrédito, en el descrédito de todos. Y entonces no tendremos nada a que aferrarnos, porque no tendremos que defender ninguna credibilidad, ningún credo, ninguna creencia, ninguna emoción, ningún sentimiento, porque sencillamente eso florece, emerge. Las emociones en sí, esas abstracciones, florecen como igual que las flores, igual que el musgo en una piedra. Emergen, pero hay que dejarlo ser. ¿Acaso el musgo se pregunta algo?
Hoy estoy más verde, hoy estoy más húmedo, mañana habrá rocío que me haga brotar más, o llegará un sol cálido y a 47 grados que me destrozará. El musgo no se plantea eso. Somos nosotros, a través de esa abstracción, la que llegamos a creer, o los que llegamos a creer, que somos una entidad y lucha por perpetuarla. No hay ser vivo que luche por perpetuar algo que está destinado a morir. Cuando cualquier animal llega a su hora, se retira, se abstrae, se recoge y se deja llevar. Desaparece. Así que se titula La maravilla del orden oculto, porque de alguna forma ese orden, ese caos totalmente, ese desorden totalmente organizado. Y empieza así diciendo, ¿quién quiere vivir? O sea, perdón, quien quiere vivir son tus emociones. Quien quiere vivir son tus emociones. Y querer vivir es tu condena. Las emociones, los sentimientos, eso es lo que quiere vivir. Porque está muy bueno. Como el jamón de 5 bellotas. Está riquísimo. Vivir es una Para que le pasada. guste el jamón, para que le guste el jamón. Bueno, como el chocolate. Está muy bueno. Eso. Claro, las emociones están muy buenas mientras duran. Pero cuando ya no duran, cuando ya se tergiversan, ya no queremos. Nos pasa como a los niños, ¿no? Queremos, pero bueno, querer vivir, ¿quién quiere vivir? ¿Tú le has preguntado a un perro si quiere vivir o no? ¿Tú le has preguntado a un tardígrado, a una mosca, a una rata, oye, ¿tú quieres vivir? Lo primero que no te entiende, pero si te entendiera diría, ¿para qué entiendo? Porque es un absurdo, ¿no? Sencillamente se guían, como nosotros, por el instinto natural. Se llama instinto de supervivencia, pero no un instinto de aferrarse con una identificación absoluta de lo que tú estás percibiendo. Eso es distinto, ¿vale? Entonces, ese querer vivir rechazando la naturaleza de las cosas, y la naturaleza de las cosas es que esto aparece y esto desaparece. Estás y ya no estás. Naces y mueres. Eso es la naturaleza de las cosas. Pero querer vivir para perpetuarse, no solamente en el tiempo de vida, que todo eso es un concepto mental, el tiempo es un concepto mental, sino en una eterna juventud, o en una eterna salud, o en un amor eterno de esto, de, oh, me he enamorado, estoy apasionado toda la vida, los violines allí todos tocando, Cupido con las flechas allí tirando. Y ahí esquivando, ¿eh? No, a mí no. Eso no. Entonces, por eso, quien quiere vivir son tus emociones, y querer vivir, precisamente querer vivir con esa perpetuidad y siempre en ese instante glorioso, esa es tu condena. Esa es la condena del ser humano. ¿Por qué estoy aquí? Preguntó Isha, angustiada. En este capítulo se ve que Isha estaba muy angustiada, ¿no? Algo le pasaría que estaba muy angustiada. Y dice, ¿por qué estoy aquí? Preguntó Isha, angustiada. ¿Qué soy? ¿Quién o qué crees ser? Le respondió Sat. Tras un silencioso intervalo de tiempo, demandó la joven, dímelo tú. Solo eres mente. Siempre y cuando haya mente, habrá individualidad. Esto es muy importante. Si no hay mente, pensamiento, no hay ninguna individualidad. Y estamos condenados a la individualidad. La individualidad es donde emerge, donde florece la dualidad. Pero no podemos salir de ella. Nunca saldremos de la dualidad. Sencillamente comprender qué es la dualidad y aceptar que dual, dos, bueno, malo, justo, injusto, bonito, feo, amor, desamor, libertad, atadura, etcétera, van de la mano. Y una no viene sin la otra. O sea, que va a venir luego. O sea, que eso, queramos o no queramos, ahí está, ¿no? Cualquier universo, cualquier universo es posible a través del pensamiento. Ese es el poder de la fe. ¿Por qué? Porque todo lo que hay es tu pensamiento. Y ese es el universo. Ahí está todo, en ese compendio, ¿no? En tu pensamiento.
Porque sin tu pensamiento y a través del chasis, que es el cuerpo, no podrías percibir nada. Y al no percibir, el universo no existiría. Por eso siempre digo, eres lo más importante del mundo. Tú eres lo más importante del mundo, porque sin ti el mundo no existiría. Sin ti yo no estaría hablando aquí. Sin ti nada de lo que existe existiría. Nada, absolutamente nada. Tú eres el testigo único. Y cuando fenezcas, cuando no estés, o cuando te quedes dormido, sencillamente, o cuando te desmayes, el universo entero desaparecerá. Por eso es tan valioso. Por eso eres tan valiosa y tan valioso. Porque sin ti no habría nada. Así que imagínate la importancia de saber que tú eres el centro de todo. Porque sin ti no hay nada. Absolutamente nada. Pero querer ser el centro a costa de, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Y querer perpetuarlo y querer hacer de ello tu mundo por montera, pues entonces lo que nos va a llevar a la resistencia, a la lucha, porque esto que estoy hablando, que es esta visión, ¿no? Y yo soy lo único que hay, puesto que sin mi percepción no hay nada, es tan efímero y es tan sutil como el humo. No puedes agarrarlo, solo tienes que vivirlo espontáneamente. No puedes detenerle, o sea, no puedes retenerlo, no puedes cogerlo, porque se te escapa, ¿no? Dice dice, ¿por qué me cuesta creerlo? Preguntó Ishar, ¿no? Porque temes perder aquella sensación a la cual te aferras. Temes perder esa sensación a la cual te aferras, creyendo que será la única y la última realidad. La mente es maya, es decir, ilusión. Y en esta ilusión todo es posible. De hecho, no es que sea posible, es que es lo único que hay, ¿no? Pero también es la causa del sufrimiento, pues la adicción al mundo no tiene límites. No hay un tope. La adicción al mundo es la adicción más grande de todas. Todo lo que ves y crees surge de la nada. Siempre ha sido y siempre será nada. Es decir, la verdad es incognoscible. Es ignota. Y solo lo que existe es lo que percibimos. El universo y todo lo que existe es un breve instante en el cual la nada tomó forma. Y esta, a su vez, conciencia de sí. Algo tan insignificante que no merece la pena nombrarlo ni prestarle atención. Pues la conciencia no lo hace, solo lo hace aquello a lo que le dieron nombre. La conciencia en sí, que es la manifestación en todas esas miriadas de formas, ¿no? No se plantea, no dice, no elucubra, no hace juicio. Solamente aquello que piensa y aquello que dio nombre a las cosas. El sufrimiento surge cuando la conciencia se identifica con aquello a través de lo cual es consciente de sí. Es decir, cuando se identifica con el propio pensamiento. El pensamiento es parte de la conciencia porque es una manifestación. De hecho, el pensamiento es materia, es una prolongación abstracta del cerebro. Cuando se identifica consigo mismo, ahí surge el sufrimiento, usándolo como un medio de reflexión, juicio, identidad y posicionamiento. Yo soy ese, yo soy esto, yo quiero eso, yo creo en esto, yo pertenezco a tal o a cual. No des poder a lo que no lo tiene, ni seas lo que crees ser. Olvídalo. Sencillamente olvídalo. Eres una lacónica manifestación de la nada, tan insignificante que ya no estás, pues quien cree estar es aquello que considera estarlo. Y eso es lo que te pierde. Un árbol no cree estar. Hay muchísimos animales y seres vivos que no creen estar, porque no se consideran estando, porque no tienen esa abstracción de la cual he hablado. No han llegado a esa conciencia de existir. Están para nosotros, pero ellos en sí no están, porque no son una conciencia de conocimiento de existir. Y eso es lo que nos pierde de alguna forma. El sacrificio carece de sentido. De nada sirve la mortificación. Abandona, pues, ese concepto de Dios no es existente.
Si existiera, no sería Dios, sino el producto de las ambiciones o los ambicionados sueños de permanencia para la eternidad. Perseverar en el yo soy es reconocer que no eres y solo eres el pensamiento de la existencia. Eso que crees ser es más un espectro que una expresión de vida. Es uno de esos muertos a los que se refería Jesús de Nazaret cuando dijo: dejad que los muertos entierran sus muertos. Tú eres uno de esos difuntos. Dejad que los muertos entierran sus muertos. Dejad que aquellos que viven en el mundo, que creen en el mundo y creen que son el mundo, se entierren a sí mismos. Por eso no puedes comprender, porque trata de hacerlo a través del pensamiento, y el pensamiento es aquello que nunca podrá comprender. Y esa es la paradoja, ¿no? Que precisamente aquello que es la irrealidad, la ilusión, trata de atisbar, incluso de ser testigo de lo incognoscible, pero lo incognoscible es incognoscible. Si hubiera un solo testigo ya no lo sería, ¿no? ¿Quién vive, pues?, preguntó Isha. Solo vive la impronta de una creencia bajo la inexorable erosión del olvido. Quien quiere vivir son tus emociones y querer vivir es tu condena, como dije al principio. Eres extinta, sin embargo crees ser una manifestación animada, y esa ansia de vivir te mata cada día más. El día que lo comprendas no tendrás mente para entenderlo, luego nunca lo sabrás. ¿Te sorprende si te digo que tu muerte es el anhelo de querer vivir? Precisamente eso es morir en vida, ese anhelo desesperado de perpetuarse, de temer desaparecer, de no querer morir. Pues te diré algo más: si no mueres a ese deseo, a ese anhelo, a esa lucha por perpetuarte, nunca vas a poder salir de este tránsito. Para poder vivir como conciencia pura, como aquella del bebé que muchas veces he nombrado, debes morir a lo que quiere permanecer. ¿Y qué es lo que quiere permanecer? El deseo, el anhelo, el pensamiento, que siempre está viajando en un futuro hipotético, soñando o recordando un pasado triste. ¿Quién quiere anular los pensamientos cayendo en la cuenta de que sin mente sencillamente dejará de existir? Querer anular los pensamientos es imposible. Nadie deja de pensar nunca. Y si lo hiciéramos, sencillamente habríamos desaparecido. La cuestión es morir figurativamente a la mente ego siendo consciente de ello. Te pondré un ejemplo. Imagina una televisión que sorprendentemente toma conciencia de ser, de existir. Ese receptor tiene capacidad para saber que todo lo que emite no procede de él. Sabe que no es una producción propia la que transmite, sino diseñada y transferida por otros. Es un mero objeto que recibe información convirtiéndola en imágenes. A partir de ese momento, la tele muere a su creencia de ser una realidad. Por tanto, puede hacer algo útil con la gracia recibida: observarse a sí misma como testigo, sabiendo que cada una de esas programaciones no son ella misma. Las observará sin sentirse identificada, por consiguiente, imperturbable y no afectada por nada de lo que emita la pantalla. Esto es un ejemplo, un símil de morir al yo. Alguien dice hacer yoga. Cree ser un muñeco contorsionista, algunos de ellos auténticos exhibicionistas, idólatras del cuerpo. Por un simple juego de flexibilidad creen que alcanzarán un estado de iluminación graduándose con diploma de gurú. ¿Quién hace yoga realmente? La esencia que subyace en esa apariencia no necesita cuerpo para ser. Luego nada, absolutamente ningún tipo de contorsión o de maquinación o de técnica nos va a llevar a ninguna comprensión. Quien cree obrar es aquel que no permanece, es decir, la mente, aquello a lo que debe morir.
Alguien dice que medita. ¿Quién cree ser el meditador? Lo que medita es irreal, una idea que se usa a sí misma para templar sus emociones. Debe ser testigo de aquello que cree meditar. Y aún así, ni siquiera el presenciador es real. Nunca entenderás si tratas de razonarlo. Argumentan las flores, pues ni Valentino vistió como una de ellas, ni Einstein desveló el misterio de su existencia, y sin embargo son una de las expresiones sin capacidad de análisis que reflejan la maravilla del orden oculto que es el caos. Nada fue premeditado. No hay ni habrá proyecto o planificación de acontecimiento alguno. Desde la desconocida semilla que dio origen al principio, todo ha acontecido espontáneamente en una cadena de causas y efectos, pero nadie hizo nada con vaticinio. Nadie pronosticó ni se anticipó. No existe un pre. Lo absoluto, aquello sin nombre, no tiene mente ni conocimiento de sí, por tanto, no analiza, no predice o reflexiona, pues ello no sabe. Quien quiere saber y conocer eso llamado yo, pero por un tiempo tan efímero que ya ha desaparecido. En el principio lo que no es adoptó forma y se expandió. A partir de ese momento todo ocurrió de manera enlazada, una cadena de sucesos concatenados, consecutivos, sin planificación. Dieron lugar a las galaxias, estas a los sistemas solares, naciendo de cada estrella sus correspondientes planetas. Tras la condensación de los vapores producidos por el fuego, surgieron los océanos, emergió la Tierra y en su momento apareció la vida. Todo en un proceso de causa-efecto, nada más, sin intencionalidad, sin cálculo y sin deliberación, hasta el día de hoy en el cual te estoy hablando a ti. Sí, Isha, aquella que escucha mis palabras, no por decisión propia, sino porque algo ajeno a ti te condujo aquí. Y ese algo a su vez fue empujado por otra pieza de ese majestuoso efecto dominó. Todo un desorden perfectamente ordenado. ¿Quieres saber quién o qué movió la primera pieza? Te diré que ese alguien es ajeno al juego de la vida. No obstante, lo que más te sorprenderá saber es que ese alguien eres tú, tu esencia, ese incognoscible vacío. Porque eso somos, no esto que habla. Y ahora, olvídalo. Buenísimo esto. Bueno, pues ese era Sí, el capítulo. está muy bonito este capítulo. Y además es que me ha recordado mucho cuando decías esto de que no hay que, que nos creemos que hacemos cosas, claro, desde una mente egoica, Sí, el tema está en creer que haciendo determinadas cosas consigues otras. Lo haces con un objetivo, ¿no? Si hago esto, voy a llegar aquí, o voy a llegar allá, o voy a adquirir la iluminación, o yo qué sé, ¿no? Y sí, al final es haz lo que te apetezca, pero claro. sin expectativas, sin ponerle nada ahí. Si te apetece hacer una cosa, hazla. Y lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, como decimos Sí, siempre, de forma espontánea. Y lo que sí. no, no ocurrirá. El problema está porque, claro, ahí es como que entra el ego ahí de, ahora quiero hacer esto, y lo estoy haciendo, oye, y no consigo nada, ¿eh? Y sigo igual que siempre, y me sigo cabreando, y sigo sufriendo, claro, porque no funciona así. Claro. Entonces, esa parte me gusta mucho, me gusta mucho. Hay una pregunta por aquí. Antes he visto, me parece, lo que pasa que es que el chat va muy rápido, entonces, porfa, por eso he puesto el mensaje este aquí fijado, porque me parece que José, no sé si sigue por ahí, había hecho alguna pregunta, entonces, para que la pongáis en la Sí. interrogación, porque se me pasan cuando el chat va muy deprisa. Entonces, tenemos aquí una pregunta de Dulce. Hola, Dulce. Ah, Y nos Dulce. dice, cuando hablas, cuando hablas del deseo de vivir, ¿hablas de los placeres? Y luego pone, ¿la adicción a la vida tiene relación con la adicción
a los agentes externos? Cuando hablo del deseo de vivir, y hay que matizarlo, quiero o me refiero el anhelo de perpetuarlo, de no permitir o creer que vamos a forzarlo y no surja de forma natural. Porque todo lo que ocurre, incluso una acción de odio, viene a consecuencia de una causa, que es la que ha movido esa reacción mental. Se ha hecho clac y se ha destapado, ¿no? Esa reacción que puede ser por cualquier motivo. Bueno, pues eso emerge espontáneamente. Sea de lo que fuere, o sea la sensación o la emoción, lo que no podemos hacer es tratar de retenerla, de atraparla o de perpetuarla. Y eso es a lo que me refiero, ese deseo de vivir. De que la vida surge espontáneamente, pero a nadie le preocupa. Una mariposa vive una semana, creo, aproximadamente, pero, Menos. o menos. Solamente las que comen fruta pueden Sí. durar una semana. Bueno, Solamente las pero que se no se alimentan de plantean, fruta. no viven en la angustia existencial. No, La claro. angustia existencial de decir, joder, que me quedan 2 telediarios. No, sencillamente son. Y esa es la cuestión. Pero en el ser humano se produce un efecto llamado deseo de vivir, es decir, de perpetuarse. ¿Y qué ocurre? Pues surge esa angustia que te acelera a un frenesí, a una situación desesperada, ¿no? Como contando un reloj que se acaba, que esto se acaba. Mm, mm. Y a eso me refiero, ¿no? Y es lo que teóricamente, si surge también, habría que abandonar. Pero claro, como tampoco somos hacedores, no podemos hacer o conseguir o tratar de que ocurra, sino simplemente, bueno, comprenderlo, que esto es lo que nos hace sufrir y permitir que la acción correcta surja por sí misma. Porque la vida, en definitiva, nadie dijo de venir, hemos emergido de forma espontánea, nadie vino aquí llamando a la puerta, quiero venir a vivir, y de la misma forma nos vamos igual. Nos iremos porque nos tocará en el momento que toque, ¿no? Pero la cuestión es aceptarlo, tanto la llegada como la partida. Y el tiempo que dure, porque el tiempo, ese tiempo lineal, esa sensación, esa imagen de tiempo, es un concepto mental, es una idea. Es sencillamente una idea que es distinto para cada observador, ¿no? Pero la cuestión es dejarlo ser, vivir prácticamente como un árbol. Y dirás, pero bueno, un árbol no hace nada, está ahí parado. ¿Cómo que no hace? ¿Qué sí hace, hombre? El árbol, a través de las raíces, come los nutrientes, bebe el agua, florece, da fruta a animales, da sombra. ¿Cómo que no hace nada un árbol? Hace muchísimas cosas. Pero él se propone hacer algo de ello. El árbol dice, voy a sacar nutrientes de aquí, voy a sacar esta rama para que dé más cobijo ahí, que hay una madriguera de tal y cual. No dice nada. Por eso es sencillamente observar la naturaleza y ser como la naturaleza, porque nosotros somos parte de esa naturaleza. Pero la cuestión es no irse, no escaparse con esta imaginación que tenemos, sino sencillamente para poder vivir en armonía, como la propia naturaleza, es aceptar, rendirse y comprender que nada está en nuestras manos. Absolutamente nada. Nada. Ni somos hacedores, ni hay nada que esté en nuestras manos que podamos cambiar, traer o llevar. Porque todo lo que surge, todo, absolutamente todo, tiene una explicación y viene de algo anterior. Somos como ese efecto dominó del cual siempre he hablado, ¿no? Y hay una ficha que viene atrás que me empuja a mí. Y yo por inercia caigo y empujo a la otra ficha, a la otra persona. ¿Cómo puedo sentirme culpable de empujar al otro si a mí me empujaron y yo caí por inercia? Así sucede todo. Así actúa tanto el santo como aquel que se dedica a cuidar ancianos, como el asesino, por causa-efecto. Pero ninguno es autor. Autor de decir yo lo hago porque quiero, no. Eres consecuencia y efecto de causas anteriores. Y la segunda pregunta que decía Dulce era, La dijo, segunda, sí, lo la de de vivir, lo de querer vivir.
Y lo otro es... Es que creo que has respondido a la Ah, segunda, y ¿no? Yo te sí, la vuelvo a decir. vale, vale, sí. La primera era cuando hablas del deseo de vivir. Ah, vale, esta es Sí. la que has respondido. Esa es la Entonces que- dice, la adicción a la vida tiene relación con la adicción a los agentes externos. Bueno, es que los agentes externos están ahí por ti. A ver, el agente externo, ¿quién lo observa? ¿Quién lo percibe? Lo percibes tú. Si tú no, si, a ver, yo te estoy viendo a ti, Esther, ¿vale? Si yo me tapo los ojos, no te veo. ¿Dónde está Esther? No hay agente externo. Si tú, por ejemplo, me dices a mí, tú eres un pedazo de pi y un hijo de pi y me voy a cagar en tu pi madre, pero si yo soy sordo, igual pienso que me estás explicando algo sobre una novela muy bonita o estás hablando no sé qué, ¿vale? Es como aquel que decía que el sordo que no escucha la música y ve a alguien bailar piensa Sí. que está loco, ¿no? Entonces, los agentes externos no son agentes externos, porque realmente no, están ahí porque percibimos y nosotros lo interpretamos. Es verdad que existe contingencia externa, por supuesto, pero ¿quién las interpreta? ¿Quién las ve? Soy yo. ¿Y quién es el que las tilda de buenas, malas, justas o injustas? Yo recuerdo en una reunión, en una ocasión, con unos compañeros, terminamos de aquella reunión y me dice uno, dice, hay que ver la patada que te ha pegado ese, ¿eh? Lo que te ha dicho, ¿eh? Joder, a mí me dice eso y digo, ¿el qué ha dicho? Que no me he enterado. ¿Por qué? Porque para lo que esa persona dijo hacia Mm, mí, para él tenía valor. Para mí no tenía claro. ningún valor. Y le contesté, digo, ¿y eso es importante? O sea, ¿tú crees lo que este hombre ha dicho hacia mí o de mí? Tiene importancia. Yo no le vi ninguna importancia. Por Mm, eso es todo relativo. Es todo totalmente subjetivo. Depende de cada perceptor, que es el que interpreta. Las contingencias están ahí y el exterior está ahí, pero depende de cómo yo lo perciba y cómo yo lo interprete. Por eso es tan importante comprender que todo es relativo. Y si no personalizas el personaje, o sea, si no te identificas con este personaje que estás viviendo, lo que digan es como agua, como lluvia, como sonido del viento. Te da igual. Es como si tuviera un impermeable y cae el agua y se escurre. O como aquel que dice, me entra por aquí y me sale por aquí. Claro, Me he acordado un chiste. sí, porque cuéntalo ahora, si lo personalizas, ¿no? Si lo personalizas, cuando te digan algo, va dirigido a ti. Que está bien, ¿vale? Pero si está mal, según tú, si te llaman feo, si te llaman payaso, si te llaman idiota, si te llaman lo que sea, ¿no? Entonces, si tú te lo personalizas el personaje, lo adoptas como tuyo. Pero la cuestión es sencillamente comprender que tú no eres eso. Que tú no eres ni el personaje este no eres. Y lo que dice el otro procede a su vez de algo que ha ocurrido que le ha provocado esa reacción. Ni siquiera ha nacido de él. Es por una asociación de acontecimientos, por una acción que le ha llevado a eso. Y lo único que cabe es la comprensión. Porque igual que dijo eso, podía haber dicho otra cosa. Pero yo no puedo cargar con ese lastre. Yo no me puedo ir a casa cargando esa basura. Que al final no es ni una basura porque simplemente es una palabra. Pero yo la convierto en basura. Y la cargo y me la llevo. Y la rumio. Cuando el otro que lo dijo está durmiendo en su casa tan tranquilamente y ni se acuerda. Y yo voy y lo masco y lo rumio y me lo como yo y ahí le doy vuelta a la cabeza. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Así es. Bueno, de momento no hay preguntas aquí Sí. en el chat, entonces si quieres vamos a las preguntas que tenemos Vale. ahí. Esta vez me he hecho una chuletita. Me he hecho una chuletita porque el ordenador es un poco engorroso. A ver, vamos para allá. Tiene ¿Eh? gafas.
Sí, porque ya con la edad, uno de cerca empieza a tener problemas con la vista. ¿sabes? Así que vamos de señorita Rottenmeier. Portaros bien, chicos. A ver, voy con la primera. La primera nos la manda Carlos de Puerto Rico y Hola, nos dice, Carlos. bueno, como Mm. varias, ¿vale? Son cortitas, pero todas están relacionadas con lo mismo. Si no me dices y te repito, ¿vale? Vale, vale. Dice, eh, ¿qué, primero dice, ¿qué comentario puedes hacer sobre el suicidio? Mm, ¿Es un pecado? ¿Es una buena o mala mm, decisión? ¿Es correcto o incorrecto? ¿O es una palabra que no es real en esta existencia? mm. Bueno, el suicidio emerge sencillamente de una idea, de un concepto mental. Todo, absolutamente todo lo que procede de nuestra mente es, como hemos dicho, viene de una cadena concatenada, perdón, de acontecimientos, ¿no? ¿Y qué ocurre? La persona que ha llegado a este convencimiento es por una serie de acontecimientos que han sucedido, ¿no? Que han sucedido en su vida, que están ocurriendo de forma espontánea. Y no somos hacedores absolutamente de ninguno de ellos. Está Entonces, ¿qué ahí, ocurre? ¿Quién está saluda? ahí, Puerto Rico presente. Hola, hola. Harry, Harry. Está ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Puerto Rico presente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillamente ocurre como las ganas de vivir, ocurre como la alegría, ocurre como la tristeza. Son emociones que emergen espontáneamente, ¿no? Hay que comprender cómo se llega a ese estado. Pero no deja de ser un estado o una actitud que emerge espontáneamente, ¿vale? ¿Y quién es o qué es aquello que toma la decisión o cree haber tomado la decisión? ¿Quién o qué es? Es el propio pensamiento. Y el pensamiento emerge espontáneamente, como hemos dicho, pero cuando cae en la cuenta de la identificación con los acontecimientos y con los sucesos y lo vive como propio, ahí es cuando se produce ese momento en que lo has personalizado de una forma tan radical que crees que eso te va a llevar. Es una forma de muerte, evidentemente, pero todas las Como formas, tanto. claro, pero todas las formas de muerte, como el propio nacimiento, surgen o son espontáneas. Han llevado a ello. Hay animales, ballenas, que se han descubierto que han ido a la deriva y han muerto, han fallecido, ¿vale? Entonces es probablemente una identificación excesiva con el sujeto que en algún momento determinado, por determinadas circunstancias, no ve otra salida, ¿no? Pero es una forma natural también. No podemos condenar a alguien por decir que quiere dejar de vivir. Sencillamente se ha extinguido esa llama. Y se ha extinguido de una forma también natural. No tiene por qué verse de algo que no sea natural o que sea forzado. Bueno, es sencillamente que se ha apagado paulatinamente y ha desaparecido ese sentido en el cual lo mantiene ahí y ha surgido de esta forma. Pero no podemos decir, o al menos yo lo entiendo así, de acusar de malo ni bueno ni absolutamente de nada, sino que sencillamente ese pensamiento o esa mente ha llegado a esa conclusión y se ha producido ese efecto. Así es. Bueno, recordamos que si queréis seguir preguntando por aquí podéis, en la interrogación, podéis seguir preguntando si surgen de las contestaciones y eso, si os surgen cositas, podéis seguir preguntando por ahí, ¿vale? Bueno, vamos con Raquel de España, nuestra amiga Raquel, que dice, ¿cómo explicas a nivel científico cerebral que me surja un pensamiento de una situación o persona y un tiempo después yo lo experimente en la realidad, es decir, lo vivo? Que surja un pensamiento. Sí, que surja, que ella, por Sí. ejemplo, Mm, piense,
o le venga a la cabeza a alguien o una situación y un tiempo después la viva. Esa Vale, misma vale. situación es como una premonición, ¿no? Sí. Es como lo que llamamos Bueno, premonición, ¿no? el futuro no existe, luego no podemos leer el futuro. Al igual que no hay viajeros del tiempo porque no ha venido nadie a decirnos que está en otro tiempo. O sea, en ninguna época. Luego, de alguna forma, lo que ella cree que es una premonición probablemente sea cuántas veces al día pensamos en muchísimas cosas, en personas. Pero si esta no aparece, lo olvidamos rápido, ¿no? Pero si coincide que aparece, seguramente digamos, ah, pero si yo estaba pensando en ti, ¿vale? Eh, es como los sueños, aparecen personajes y demás, pero tampoco hay que buscarle ninguna explicación, ¿no? Sencillamente, pues, igual era alguien conocido y que estaba pensando o una situación determinada y luego se producen situaciones, pero sencillamente ha concordado con un pensamiento anterior. Si esto fuera siempre y continuo, que todo lo que piensas se cumple al día siguiente taxativamente con pelo y señales, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero ese caso no existe. Todo lo que se produce o lo que lucubra en el cerebro es una asociación de ideas, de conceptos, por la experiencia vivida, por el aprendizaje ya adquirido. No puede aparecer nada que no existe. Siempre será algo que tú ya conoces. ¿Vale? Muy bien. Mira, volvemos un poquito para atrás, ¿vale? Que Sí, Marisol nos sí. ha hecho una preguntita aquí. Marisol, nos dice, ¿el suicidio también hay un componente genético? Bueno, pues no lo sé realmente. Es que ella comentaba que Bueno, se ve que ha leído algo sobre el tema, de sí, que puede ser también genético. pudiera haber. Yo he oído, he conocido casos de familias en las cuales ha coincidido que ha habido suicidio, o sea, que ha habido componentes genéticos. Yo personalmente no lo sé, pero sí algo he leído en alguna ocasión, de que puede haber un Mm, componente genético. mm, Luego está pues la situación de aceptar o rendirse o no a la evidencia de las cosas, ¿no? Llega un momento en que, bueno, que una persona se le lía la manta a la cabeza y entra en una espiral en la cual no ve otra salida, ¿no? Y es una ujú. espiral en la que se te escapa de las manos todo. Pero claro, cuando yo explicaba antes de que es algo natural, hay que comprender que una persona que cae en esa espiral, como imagínate cuando destapas el desagüe de una bañera, la persona que cae en esa espiral es lo único que ve. Está siendo arrastrada por las circunstancias, por las propias emociones que emergen de su cabeza. No podemos decir, es que lo ha hecho porque ha querido. No, es que lo ha hecho porque ha sucedido. No podemos culparlo. No podemos decir, oye, que es que no había otra salida. Es lo que hay y hay que aceptarlo. Una persona que bastante desgracia es vivir una experiencia de depresión en la cual no ves absolutamente nada, solo una oscuridad de fondo. Y como una pequeña ramita, estás en un desagüe inmenso y tremendo que te arrastra y que te lleva. No hay ni siquiera palabras. Como mucho estar ahí al lado y comprenderlo. Que no quiere decir que eso no pueda cambiar. Se puede hacer reversible, o sea, puede ocurrir que cambie luego la actitud. Pero claro, Mm, si se ha llegado al desenlace ya no va a cambiar nada. Pero lo que está claro es que no podemos forzarlo. Por mucho que tú le hables a una persona que ha llegado a esa tesitura, a esa situación, no la va a convencer de nada. no, Absolutamente de nada, ¿no? es una decisión propia. Y yo diría que ni siquiera decisión, no es decisión. Es No, simplemente exacto. eso, las circunstancias que le han llevado ahí, ¿vale? Lo que hace falta encima es condenarlo, ¿no? O sea, joder, demasiado que muy claro y muy nítido dentro de esa oscuridad está viendo la situación Mm, y no actúa, se está dejando llevar. Yo creo que es uno de los grandes ejemplos de que no hacemos nada, de que somos mm. incapaces, de que es una fortuna vivir en un estado de sosiego y que no se puede conquistar. No se puede conquistar, sencillamente aceptar.
Sí, por Y eso hay personas que salen de la depresión y personas que no, yo que al he final conocido es casos como, de personas que, bueno, que lo han intentado, que surgió en ese momento y luego, sin embargo, pues pasó aquello y no volvió a ocurrir, ¿no? claro, Pero no es una cuestión de decir de bueno o malo, como nos decía no, nuestro amigo de Puerto Rico, ¿no? Ni de mejor ni de peor, sino, bueno, las emociones, tal como he narrado en este escrito que he leído, ¿no? Emergen y surgen espontáneamente, ¿no? Y hay que aceptarlo tal y como es, tal y como son, exactamente. porque no podemos cambiarlas, porque ahí están. Mm. Ah, espera, que tenemos por aquí más cositas, parece ser. Ay, Marisol quiere entrar. Ah, Sí, ¿y te puedo entrar? ¿no? Qué bonita. Acá. Espera, Marisol, hombre. Vamos a entrar a ver las caritas. Vamos a ver Ven las acá para caritas. Va. Venga, vente para acá. acá. A ver. A ver, ¿qué nos va a contar Marisol? Venga, vamos para allá. Espérate, Hola. espera, Vuelta, ¿cómo va dale esto? la vuelta. Espera. Ahora. Hola. Hola, guapa. ¡Qué valiente! Hola, Ese guapa. he sido yo Muy hoy. bien, claro que sí. Qué alegría verte. Qué Una alegría cosita, ante verte. todo dar las gracias por estos encuentros, está muy bien, me lo paso muy bien y bueno, disfruto mucho más de la vida desde entonces. Eh, una cosita, bueno, supongo que me ha tocado un poco el tema del suicidio, ¿no? Sí, Me parece que vuelvo a reincidir, a lo mejor es algo que sí, quería compartir con vosotros, eh, que, que nos, bueno, me da la sensación, o como yo lo he vivido, yo he tenido dos situaciones en mi vida que sí que se me ha pasado por la cabeza y casi quería hacerlo, ¿no? Sí, Me di cuenta que una era por evitar el sufrimiento. Una de ellas era por eso, evitar el sufrimiento, y entonces, y otra de ellas era para dañar, para hacer daño, me di cuenta. ¡Guau! Y eso es súper doloroso porque te lo estás comiendo tú, todo para ti. claro, claro. Y quería compartirlo con vosotros. Bueno, muchas gracias, nadie Marisol. ni Pues es tan mira, buena como parece, ni nadie es tan malo como parece. Somos como no, somos. no, Pero Y fíjate, exactamente, te refieres para hacer daño a otra persona. claro. ¿Y quién se estaba haciendo el daño? ¿Quién yo, rumiaba? Tú sola. yo, Tú sola. yo sola, pero cuando me di cuenta, Sí, yo me pregunté, yo dije, ¿por qué quieres hacer esto por ti? Porque este sufrimiento, porque yo había vivido ya otra sí, situación que era por el dolor del sufrimiento, de Ujú, bueno, cuando enfermé y tal. Entonces eso sí que era, quería evitar ese dolor, ¿no? Pero esta sí, vez me dije, no, como yo conocía aquello, dije, esto no es lo mismo. Esto no mm, es por el dolor, esto es por dañar, porque claro. la otra persona sufriese lo que yo estaba sufriendo, ¿no? Y dije, ¡guau, qué miserable! ¡Guau! Pues bueno, pero también soy muy bonita. Pues también Bueno, soy muy sí, bonita. lo importante, a ver, lo importante, Marisol, cuando tú estabas en esa tesitura, en ese momento, tú no podías controlarlo. No. Es así, aquí no se puede controlar. mm, No ocurrió, saliste, lo ves desde otra perspectiva, pero lo importante del mensaje de esto es que no somos hacedores. Que por mucho que queramos, a ti te pueden, mira, te podrán decir 20.000 cosas, te podrán intentar, pero no puedes decir nada, no hay palabras. Cuando una persona está en ese torbellino, en ese huracán de emociones, sean destructivas, que al final es para uno mismo, no hay palabra que lo pueda paliar o calmar. No hay palabra. Simplemente, como mucho, los que estamos, o si tuviera amigos al lado, es acompañar. Eso es lo que hicieron. claro, En ambas ocasiones eso es lo que hicieron y eso es lo que, bueno, Yo, ¡pum! claro, Sí, tú ya lo ves acompañar. desde lejos. Claro, cuando pasa el huracán, es como, yo a veces lo veo como cuando está, imagínate un avión que está en una nube oscura, 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 ¿no? Y por la ventanilla solamente se ve oscuridad. No hay nada más que oscuridad, es que no se puede hacer nada. Y según va despegando poco a poco, va saliendo y la perspectiva va cambiando y ya ves la nube abajo, el cielo azul, el sol, que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero el momento, ese momento de dolor, de sufrimiento, eso te lo comes tú sola.
Todito, Luego, todito te lo comes. claro, Para ti. luego ¡Hala! comprenderás, Y venga a engordar, y venga a engordar. luego comprenderás que fue inútil y probablemente esta comprensión que ahora viene, posterior, porque ese fue el aprendizaje, es lo que probablemente hará que cuando vuelva otra vez la situación similar, de forma instintiva, reaccione de forma diferente, ¿no? Sí o no, tampoco lo sabemos, pero hay Y que también, experimentarlo. perdona, Pepe, también es cierto que cuando te acompañan, también ves que el acompañamiento cada uno acompaña como sabe y como Sí, puede. Entonces hay personas que es verdad que en ese momento, pues tú eso que te están diciendo al revés, lo que te estás jorobando más, pero claro, Sí. cada uno hace como y lo intenta, ¿no? Como todos lo intentamos, ¿no? Hacerlo lo mejor posible. Y ya está, si es que somos muy torpes, si es que somos muy torpes. es lo que va a pasar. Somos muy bonitos, que Sí. hay mucha gente muy buena por ahí. Un Guapa, abrazo, que os quiero. Un abrazo, guapa, yo Hasta gracias, también. Marisa. pronto. Hasta pronto, Adiós, Adiós. cariño. adiós, adiós. Adiós, guapa, ¿Cómo adiós. quito esto? ¿Me quitas tú? Espera, espera que te quito. Marisol, Ay, Marisol, qué bonita. claro, es Pues así, sí, pues no, eso, sí, es verdad, porque verdaderamente es lo que ocurre, que muchas veces cuando estamos en esos estados o vemos a alguien, ¿no?, que está ahí y eso en el duelo se trabaja mucho, es como permitir eso, porque queremos, al final el querer sacarlo de donde se encuentra, que es justo donde tiene que estar en este no, momento por lo que le está ocurriendo, es como, ¿qué te pasa a ti cuando mm, ves a alguien que está en esa situación, ¿no? sí, Entonces, al final es eso. Y yo me identifico con Marisol por lo que ha explicado, porque sí que es verdad que yo también en una etapa de mi vida quise, yo siempre lo digo, no lo accioné, pero sí tenía mm, esos pensamientos de desaparecer por el sí, sufrimiento, claro. porque estaba No, sufriendo, era una etapa muy dura de mi vida en la que luego, yo sufrí mucho y se me pasaban estos mm, pensamientos. Y por lo es, que fuera, mm, sí, salí, sí, ¿sabes? luego hay el suicidio en determinadas culturas está perfectamente visto. Ojo, Mm. en Japón, Sí, por en ejemplo, Japón, el se llama harakiri, ¿no? Harakiri. Bueno, recientemente hemos tenido aquí en España 2 casos de inmolación, de quemarse, de echarse gasolina y prenderse fuego, ¿no? Esto se hace mucho. Se hace como motivo de manifestación. Yo me manifiesto quitándome la vida. Bueno, Ujú. ¿cuánta gente se pone en huelga de hambre? Sí, Unos mueren. sí. Es una forma de manifestación. En Japón, por ejemplo, como he dicho antes, como es una muestra incluso de honor. Si tú tienes una empresa y la empresa fracasa, lo que todo el mundo espera es que te clave un puñal, ¿no? O que te tire de un rascacielos. Es que como no lo hagas, te van a tirar ellos. Aquí, para limpiar el honor de la familia. Entonces, todo es relativo, ¿no? El Sí, suicidio es una muerte natural más. Es una sí. muerte. Ujú. Pero bueno, ¿quién muere? Si de todas formas vamos a morir todos. Entonces, Exactamente. lo que no hay que hacer de ello, lo que no hay que hacer es un mito terrorífico, macabro, ¿no? Mm. Hay gente en muchos países, ojo, no solamente en Japón, en muchos países que es una cuestión de honor y lo hacen libremente y la familia lo ve bien y nada más, porque todo el resto es ética, moralidad, juicios, criterios, culturas, cosas Creencias. que hemos inventado, pero hasta los animales, como he dicho antes, ¿no? Hay animales que van al suicidio porque es una vía de muerte natural también. Y ya te digo, no es una elección tampoco. Es que lo hace culturalmente, lo hace porque es su cultura. Mm, Cuando, recuerda a los kamikazes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, mm, su código de honor y de ética era estrellarse como si fueran bombas con los propios aviones contra los portaaviones norteamericanos, ¿no? O en el ujú, tema de las Torres Gemelas, ¿no? Aquellos extremistas de su religión, del Islam, que se estrellaron con los aviones como si fuera un misil. Ellos mm. fueron a la muerte. Eso es un suicidio, ¿vale? Y lo hemos visto también muchas veces en budistas
en el Tíbet, como manifestación contra el régimen chino, de gente que se inmolan metiéndose fuego. Entonces, eso es algo que ocurre, que se pasa por la mente, porque la mente es así, es así. Y me gustaría incluso leer algo de un neurocientífico, que te lo pasé a ti, Esther, y que habla, es que es muy interesante, es muy bueno. Y de alguna forma, el suicidio, ya aprovecho para decirlo, deberíamos de desmitificarlo. Desmitificarlo. Porque el derecho a la muerte, más que un derecho, es sencillamente, es que de forma natural ha llegado tu momento. Y nadie nos tiene que decir, ni nadie va a decir cómo tiene que llegar. Puede llegar como un accidente de tráfico, por una enfermedad, por la vejez, o sencillamente porque ha habido una reacción químico-cerebral que te ha inducido a quitar la vida al cuerpo. Y nadie puede hacer juicio de cuál es mejor o cuál es peor. Porque no somos nadie. Que tiene sentido, además. Y me gustaría leer algo que, bueno, que de alguna forma alude y no alude, y es de un neurocientífico llamado Ignacio Morgado. Que es catalán. Es catalán. Está aquí en Barcelona. Y lo que voy a leer es bueno, lo digo para que no, porque hay que decirlo, esto está extraído de un periódico que se llama La Razón, un periódico de España, en el cual el periodista le hace una pequeña entrevista y he hecho un pequeño extracto de esa entrevista, ¿vale? Lo digo como bibliografía de donde procede esto. Y entonces, bueno, se trata de Ignacio Morgado y de su libro El cerebro y la mente humana, ¿no? Muy bueno. Catedrático emérito de psicobiología en el Instituto de Neurociencia y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? Este hombre, lo que voy a leer, que es un investigador, científico investigador, os vais a dar cuenta, y os invito a que lo analicéis, como no contradice nada de lo que hablamos aquí. Nada. Probablemente de lo que voy a leer vais a decir, pero bueno, esto ya lo habéis dicho vosotros antes. Y voy a empezar a contar. Dice, el cerebro requiere de combustible constantemente. Es decir, oxígeno, comida, agua. Ese es el combustible del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano más del cuerpo humano. Nace como un lienzo en blanco, que es lo que hemos dicho aquí muchas veces. Cuando nacemos, el bebé no tiene criterio, no tiene juicio. Es estado puro de conciencia manifestada. No hay sujeto todavía. No ha nacido el sujeto. El sujeto nace después. ¿Y de dónde nace? De aquella información que recibe, de esa primera música que escuchó llamada, que dijo, oh, soy tu mamá, mamá. De hecho, hasta en China, madre se llama mam. Esa fue la primera musicalidad que surgió. Pero el bebé vino puro, sin información ninguna. No trajo absolutamente nada. Y dice este neurocientífico, nace como un lienzo en blanco. Y con el paso de los días, de los años, de los lustros y décadas, se va animando a base de pinceladas que modelan a golpe de experiencias. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Somos un paquete de información que es el resultado de experiencias y contingencias vividas. Eso es lo que somos y eso es lo que piensa y eso es lo que habla. Pues aquí no lo ratifica este señor. Estímulos e información. Eso somos. Experiencias, estímulos e información. Nunca se encontrarán dos cerebros iguales. Más de 85.000 millones de neuronas trabajan en un órgano que pesa algo menos de 1,5 kilos. 100 gramos más en el hombre. Por eso somos más cabezones. Mira, ahí le doy la razón. Somos más cabezones porque pesa 100 gramos más. Y dice este señor, y es que es súper interesante, porque yo lo estaba leyendo y digo, coño, pero si esto es lo que nosotros hablamos todos los días aquí. Dice, es la esencia de nuestra existencia, el encargado de dar sentido a nuestros actos y a nuestras percepciones. La esencia de la existencia del cerebro. ¿Por qué? Porque como ya decía Rama cuando preguntó a Vasista, ¿qué es la mente? Decía, la mente es el pensamiento y el pensamiento es toda la existencia. Pues ahora viene a ratificar este neurocientífico en el año 2023
es la esencia de nuestra existencia, el encargado de dar sentido a nuestros actos y a nuestras percepciones. Dice, es tremendamente plástico. Esto lo hemos hablado también aquí. El cerebro es como una plastilina, se amolda. El 80% de las neuronas cambian su funcionamiento cuando asumimos experiencias nuevas. Es decir, que según la nueva experiencia va cambiando el 80%. Luego somos las experiencias vividas. Esto también lo hemos dicho. No eres un sujeto, eres las circunstancias. ¿Lo recordáis o no? Eres la experiencia, las circunstancias que vives. No es que seas un sujeto viviendo experiencias. Eres la experiencia, eres las circunstancias. ¿Vale? Según cambia el cerebro, lo hace también nuestra mente. Ojo, y como consecuencia nuestro comportamiento. Luego, el comportamiento, la mente, el comportamiento, si soy taoísta, si soy budista, si soy del Islam, si soy creyente de lo que fuera, esto viene del cerebro. No solo cambia el cerebro, sino también nuestra mente y como consecuencia nuestro comportamiento. Es decir, dependiendo de las contingencias, de la influencia, del aprendizaje, eso somos. Y así actuamos. Actuamos en consecuencia de lo aprendido. El violador, el pederasta, el santo, el que fuera, da igual, vive como consecuencia del aprendizaje. Luego no es autor real, no es culpable, es un efecto. Es, como se diría, bueno, entre comillas, víctima. Más que víctima es la consecuencia, ¿no? La consecuencia. Dice, lo hace también, dice, actuamos de manera diferente según aprendemos cosas nuevas. O sea, según vayamos aprendiendo, vamos actuando distinto. Por eso, aquel que dice, no, yo siempre he sido así. No, usted nunca ha sido así. Usted va naciendo y muriendo. Va naciendo el viejo y según la experiencia y el aprendizaje, va cambiando el cerebro, la mente y el comportamiento. Dice, pero ¿cómo se genera la mente? ¿Qué mecanismos participan en la formación de la personalidad? ¿Por qué la inteligencia no es homogénea? Ante tantas dudas sobre el órgano que define quiénes somos, este experto lo tiene claro. Y dice el neurocientífico, nunca habrá dos cerebros idénticos, ni todo el mundo utilizará las mismas capacidades. Cada persona aprende de una manera. El cerebro es una base que se va conformando en función de la herencia genética, por un lado, y que se lo moldea con el paso del tiempo según los factores externos, con lo que se topa cada individuo. Por ejemplo, cuando nos dijo Marisol lo del suicidio que como componente genético, dice, el cerebro es una base, como base en principio, que se va conformando en función de la herencia genética. Es decir, somos resultado de la propia herencia genética que nos ha tocado como una lotería, ¿no? Si tienes una herencia genética suicida, ¿qué le vas a hacer? Es la lotería que te ha tocado. O es que encima te vamos a condenar. Y que se moldea con el paso del tiempo según los factores externos con los que se topa cada individuo. Los factores externos son las vivencias que nos tocan, la información que recibimos, aquello que leemos, aquello que nos dicen, lo que vivimos en la calle día a día o en casa. Y pregunta el periodista, dice, ¿y las disfunciones que hacen a un ser humano convertirse en un psicópata, por ejemplo? ¿Por qué se producen estas anomalías? ¿O realmente no son anomalías, sino una forma más de expresión genética y conductual? Esa es la pregunta del periodista, ¿no? Y le responde, el psicópata es una persona diferente, con sentimientos, empatía, capacidades mentales e inteligencia diferentes. Existe un componente genético al que se añade otro educacional. Dice el experto, y pone como ejemplo, que seguro no va a chocar, nadie nace siendo Jack el Destripador y nadie nace siendo la Madre Teresa de Calcuta. Pero los dos, tanto Jack el Destripador como Teresa de Calcuta, probablemente heredaron genéticamente una cosa igual, un sistema nervioso, emocional, un cerebro potente, por así decirlo, con mucha reactividad emocional, con gran capacidad de reaccionar emocionalmente.
Los dos, Jack el Destripador y Teresa de Calcuta, sin embargo, o sea, los dos tuvieron estos componentes, pero sin embargo, Jack el Destripador fue educado en un ambiente en el que esa reactividad emocional se dirigió hacia la violencia y el crimen. Mientras que la Madre Teresa, esa misma reactividad emocional que heredó, se dirigió hacia la bondad. Es decir, los componentes son los mismos, pero depende el contexto social en el cual te has criado, depende del aprendizaje que has tenido, es lo que te va a conducir a un lugar o a otro. Pero lo que viene a decir que Jack el Destripador y Teresa de Calcuta son la misma cosa, emocionalmente, intelectualmente y todos los mentes. Lo que pasa es que de las circunstancias, es lo que yo muchas veces he puesto el ejemplo de la orografía o el terreno. El agua es el mismo. El agua mental de Teresa de Calcuta o del Destripador son lo mismo, pero la orografía o el terreno de Jack se vino por aquí y la de Teresa se vino por aquí. Y cada uno desembocó en un punto distinto. Por lo tanto, la interacción, según insiste el neurocientífico, entre lo heredado y lo aprendido, entre los genes y la cultura, es lo que marca la distinción. Es lo único que marca la distinción. La genética y la cultura, el aprendizaje. El límite entre hacer el bien o el mal solo lo marca el contexto social en el cual te has criado. No hay nadie que nazca bueno o malo. No es un bebé que nace malo. Hay un componente genético y un factor social. Y eso es lo que lo determinará. Entre convertirse en un ser socialmente adaptado o en un outsider, en un fuera de lugar. Lo que en palabras de Morgado sí se ha encontrado al analizar el cerebro de algún psicópata es que hay una notoria falta de serotonina, la cual puede hacer a la persona más propicia a la violencia. Y ahora entramos en el tema hormonal que hemos hablado, ¿no? La oxitocina proporciona el amor, la serotonina el sosiego, y etcétera, 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 porque lo que viene a decir este señor, y venimos diciendo, es que somos pura química, creyendo ser un susodicho, un sujeto, ¿no? Y bueno, yo lo he leído porque creía que era interesante y que de alguna forma venía a colación, ¿no? del tema que estábamos hablando. ¿Hay más preguntas por ello? Sí, claro que hay. Además, como has nombrado una palabrita ahí que me ha resonado con Sí. una de las preguntas, así que te la voy a hacer porque además es algo que, bueno, que han hecho en varias ocasiones y que últimamente yo escucho hablar mucho también. Y entonces nos la hace Aránzazu de España y nos dice, ¿cómo puedo defenderme de un psicópata narcisista? Uf. Ya que el destripador. Ay, que se me caen las gafas, me he puesto nerviosa. Lo que hay que ver es lo siguiente. A ver. Espera, que no me lo quiero perder. Un momento, por favor. Venga. ¿Quién soy yo para decir tú eres un psicópata narcisista? La cuestión es la siguiente. Es la interpretación que yo percibo, ¿vale? La interpretación que yo percibo. Y la defensa, a ver, una cosa es que una persona te coja, literalmente, te amordace, te ate en una silla y abuse de ti. Ahí no puede hacer nada más que pegar puñetazos, ¿no? Pero decir que has caído en las redes de un psicópata narcisista, o has caído en las redes de un manipulador, o has caído en las redes de una persona que te ha llevado al huerto, bueno, ¿quién se ha dejado llevar al huerto? ¿Quién se ha dejado influenciar o, entre comillas, manipular por el psicópata narcisista? Uno mismo. ¿Y por qué te has dejado? Ahí está el quid de la cuestión. ¿Porque te va el morbo? ¿Porque realmente es lo que tú demandas en ese momento? ¿Ese perfil que engrana con el tuyo? Porque cuando alguien no te cuadra, le echas la cruz, eso está claro. Pero cuando caes, bueno, caes no, cuando atraes, tú lo atraes a una persona con un perfil que tú estás con él o con ella porque te gusta y no porque te pone una pistola en la cabeza, sino porque tú quieres voluntariamente.
Porque toda aquella mujer u hombre que ha estado con una psicópata o un psicópata narcisista, que yo no sé hasta qué punto esas personas son psicópatas o no, no lo sé, lo ha hecho voluntariamente. Nadie ha ido con una pistola y decir, no, tienes que venir. Entonces, ¿cuándo tú decides que es algo malo para ti? ¿Y por qué? Si tú entraste ahí porque quisiste. Entonces, lo que hay que ver de dónde viene la percepción de uno mismo. Soy yo el que dice, me están manipulando, pero bueno, ¿hasta qué punto me manipulan? No soy yo el que se deja manipular. ¿Y a cambio de qué? Porque está muy bien cuando llegamos a un pacto y tú me das algo y yo entro por vereda. ¿No? Pacto, una alianza, lo que fuera. Pero cuando ya no me gustan las reglas del juego, lo rechazo. ¿Vale? Y además tú tienes la culpa de lo que me pasa, que es lo de siempre al final. Al final, en vez de reconocer lo que cada uno tiene en sí, que es lo que el otro me está reflejando, porque al final soy yo la que me estoy maltratando a través del otro, pero en lugar de hacerme responsable de mirar qué me está pasando a mí para aceptar esto, no, la culpa siempre, o sea, echar balones fuera, ¿no? El otro, fíjate por tu culpa cómo me siento, mira lo que me has hecho y ahí pues estás atrapado, ahí no hay nada que hacer. Aparte mira, dice narcisista, ¿vale? La otra persona puede ser como ella quiera. Claro. Como si quiere ser narcisista, claro, como si quiere ser, pues no sé, futbolista, electricista, malabarista. Pero a mí qué me importa. Ahora, si yo estoy contigo, si yo decido o creo decidir, porque no decidimos nada, sino probablemente en el engranaje, en tu engranaje, que probablemente sea de un desvalor hacia uno mismo muy grande, de personas que se infravalora, o sea, que se siente, ¿cómo se dice la palabra? La autoestima, o sea, con baja autoestima, para compensar, buscan este tipo de perfil de persona. Pero el problema no está en ese narcisista, el problema está en ti, en tú que has accedido y lo has buscado. Y te digo más, es muy probable que sean reincidentes luego. Y vuelvan otra vez a caer en ellos mismos, no en el otro, porque el otro está ahí, es su vida. Es su vida y es como es. Y es tan perfecto como la vida de uno. El que uno sea más prepotente y el otro menos potente, eso no es problema de nadie. Es que cada uno es como es. Y ha nacido como la madre que lo parió. Y como ya hemos visto, hay componente de genético y componente de aprendizaje. Probablemente faltó la figura de un padre que hizo que esa persona, o de una madre, que hizo que esa persona no se valorara a sí misma o no se tuviera la estima muy baja, ¿no? Y probablemente por esa circunstancia le atrajo más ese perfil de persona. Pero ella fue la que emergió, lo que sucedió fue así, porque de esa forma se presentó el terreno. Y vuelvo al terreno, al relieve, ¿no? Si el relieve está así, tú vas a ir rodando para allá. Y la cabra tira al monte. Y es así. Y una pelota, si está inclinada, nunca va para arriba, tira para abajo. ¿Por qué? Porque es el efecto. Ahora, lo que no puede ser, que una vez que a mí se me han acabado mis expectativas, las ilusiones que yo tenía se han truncado y lo que yo esperaba ya no es lo que tú me prometiste, ahora yo digo que tú eres el culpable. No, sencillamente es que yo pedí algo, demandé algo, tuve unas expectativas y no se cumplieron las expectativas. Pues tal como no se cumplen, adiós y puerta. Y nada más. Y la próxima vez, ten más ojo, clínico. y es donde te metes. Claro. Mira dónde te metes. Claro, al final siempre es lo mismo, Pepe. Es que eso es tirar balones fuera. Tirar balones fuera. Aquí la cuestión es una cuestión, en tal caso, de educación, ¿no? De educación a nuestros hijos, en el sentido de que de exponerles lo que hay, ¿no? Y de que, bueno, de ese papel que tiene tanto el padre como la madre, estén ahí y probablemente, pues, esa persona luego el día de mañana no le pasen estas cosas, ¿vale? Pero cada uno, tanto ese llamado narcisista es como consecuencia de las vivencias que ha tenido en su casa, y aquella, entre comillas, llamada víctima, es como es por las experiencias y vivencias y aprendizaje vivido en su casa. Ahora, lo que no podemos es echar balones fuera y decir, no, el malo es él, porque me engañó. ¿Pero que te engañó el qué? Si eras tú
la que fuiste y estabas ahí con tus propias expectativas a sabiendas de que podrían ser o no ser. Esto es como el que mete en la lotería y luego no toca. Y ahora le echas la culpa a la administración del estado de lotería porque te esperanzaron en que salió el calvo de la lotería y que te iba a tocar y luego no te tocó. A mí que me tocó el calvo. Aquí la cuestión, si te das cuenta, si te paras a observar, ¿no? La mayor parte de las causas del sufrimiento son precisamente expectativas, esperar algo. Siempre estamos esperando algo. Siempre. Y el que espera, desespera. Y lo más probable es que nunca se cumpla. Entonces, en una relación o en cualquier situación, no esperar nada. Y a la media de cambio, cuando ves que no te funciona, pues sencillamente te largas y lo dejas. Pero no puedes vivir el resto de tu vida acusando a determinadas personas porque no concordaban con tu forma de ser o pensar. Ellos son como son y tú eres como eres. Y al final todo está en ti, en tu pensamiento, en la interpretación. Seguramente que ese que tú llamas psicópata narcisista, para otras personas es una persona, una mujer o un tío de puta madre, ¿no? Pero para ti no. ¿Por qué? Por algo será. Porque igual no has conseguido lo que querías. Te lo daba poquito a poco, pero tú no te lo comías porque te lo quitaba, te ponía la oreja, la zanahoria. Zanahoria delante, y tú has sido el burro. Tú has sido el burro o la burra que iba detrás de la zanahoria. ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando llevas muchos kilómetros ya andados. Pero ¿quién te invitó a ir ahí? Fuiste porque quisiste. Y tampoco te sientas culpable, ojo. Y si he dicho la palabra eres tú el culpable, rectifico porque no hay culpable ninguno. Sino simplemente acontecimientos que suceden, ¿vale? Que no hay ni siquiera, no te sientas ni tú culpable, ni responsable, ni acuses tampoco al otro. Sino que las cosas son como son, ¿vale? Y ya está. Y cuando comprendamos que no somos hacedores, cuando comprendamos realmente que lo que ocurre y fluye es de forma natural, entenderemos que no nos sentiremos ni maltratados, no nos sentiremos ni culpables, ni remordimientos de ningún tipo, ni acusaremos a nadie, porque comprenderemos que el otro actuó así, de forma natural, porque ese fue su destino en el sentido tanto genética como educacional o culturalmente. Y que yo soy así y ha ocurrido esto por las consecuencias, el cúmulo de causa-efecto que ha venido ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero hay que aceptarlo, cada uno su rol y su papel, sin tirar balones fuera, ni tampoco cargar con una culpa que no la tienen uno tampoco, ¿no? Ni culpar, ni culpabilizar. Exacto. Bueno, al final todo es, espera, por aquí que nos ha dicho, Vicente nos ha dicho adiós, no sé si se ha ido ya. Igual sí se ha ido ya. Al final también, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que todo, bueno, todo en general, todo son las creencias. Entonces, hasta que no empieces a dejar de creerte todo lo que has aprendido y a darte cuenta de que nada es cierto, pues entonces no, hay muchas creencias, sobre todo en el tema relación de pareja, hay muchas creencias arraigadas muy fuertes que es la posesión del otro, ¿no? Y ahí están los apegos y el creer que el otro es de mi propiedad y lo que tú decías antes también, poner esas expectativas en el otro porque mi felicidad depende de ti. Claro. ¿Cómo? Entonces ahí, claro, imagínate qué responsabilidad también mutua, ¿no? Porque luego además cada uno tiene su concepto de pareja, que esa es otra. Que dices, bueno, para mí una pareja es esto y para mí dónde está el límite, ¿no? De lo que me sirve a mí que tú no hagas. Es que es muy loco, no tiene sentido. Es muy loco. Yo no creo en las parejas. En ese tipo de pareja tan, ¿cómo digo yo? Sí. Como mira, es esto, esta es tu libertad y dentro de esta de libertad haz lo que quieras. No, pero hay que comprender, a ver, tal como dice, y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no?
las relaciones son un pacto. La alianza, el anillo, es una alianza y alianza es pacto, un acuerdo, ¿vale? Y todo es interesado. Tengo un escrito preparado, que igual lo publico mañana, que habla sobre el amor es interés. Y hacer las cosas de corazón es hacerlas instintivamente. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros llamamos amor, sea de pareja, amor universal, amor a los animales, el amor altruista, ese amor que no pide nada a cambio, es un interés a la naturaleza, a las personas, a los animales, y un interés hacia aquello que no pide nada a cambio. Estoy interesado a aquello que no pido nada a cambio. Ese es mi interés. Y dirán, bueno, usted es un poco pichi, ¿no? Yo prefiero algo que me dé a cambio, ¿no? Pero bueno, de todo ir la viña del Señor, ¿no? O sea, que aquí estamos pichilón por patrón, ¿no? Pero Aquí es que todos hasta, tenemos cabida, claro, todos. hasta aquel que dice, no, yo lo hago por amor al arte. Mire usted lo hace para usted, por sí mismo. Si usted escribe, si yo escribo, lo hago para mí. Si estamos haciendo esto ahora, lo hacemos para nosotros mismos. Todo es interés. Todo es interés absoluto. Entonces, ¿qué ocurre? En las relaciones, y volvemos al tema este de las parejas, todo es interesado. La persona que se mete en una relación es como el que entra en un campo de minas. En un campo de minas. Ahí puede ocurrir cualquier cosa. Ahí te puede volar la pierna derecha en el primer paso, la pierna izquierda, o te puede reventar hasta... O te salta la oreja. Bueno, lo menos que te quedes sordo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno entra en una relación, eso es una caja de bombas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre es que tienes que aceptar las condiciones. Porque todo está condicionado. Todo es un pacto, es un acuerdo. Vale, estamos muy bien, te quiero muy bien, pero esto es así y esto hay que cumplirlo. Y esto es así, y me tienes que ser fiel y esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Y qué ocurre? Que estamos sencillamente enganchándonos a una pérdida absoluta de la libertad. La pérdida de la libertad. ¿Por qué? Porque la pérdida de la libertad es precisamente esperar algo de alguien. La pérdida de la libertad es el deseo, la esperanza, las ilusiones, las metas, los propósitos. Y de todo eso está llena las relaciones de pareja. Es que sin eso no funciona. Yo la última relación que tuve me dejó porque decía que en mí no veía futuro. Sí, hombre, yo tuve una novia. Hace muchos años. Yo tuve una novia una vez. Sí. Y me dijo, no, y me dijo que no veía futuro en mí, que no veía futuro. Decía, es que yo no te veo, no sé, no me veo contigo en el futuro. Digo, coño, pero si el futuro no existe. Claro, le expliqué que el futuro no existía, que todo es un presente continuo, es un aquí y ahora, que no puedes proyectar ni hacer proyecto de nada. ¿Y qué ocurrió? Pues me dejó, claro. Pues mira, en mi caso, por ejemplo, en el que de alguna manera, pues yo veía futuro, en un momento dado, ¿vale? De mi vida, yo veía un futuro, ¿vale? De los dos. Pero luego pasó el tiempo y los dos vimos que ya no había futuro. Así que dijimos, ha sido un placer y cada uno por su camino. Así que... Como que no hay ni por venir, como yo digo, ni por venir ni por qué llegar. O sea que por eso que al final todos son pues lo de siempre, ¿no? Nuestra cabeza que va, que va a su bola, que va totalmente a su bola. Así que, oye, Pepe, que son, a ver. Son las 10 y 5 minutos en España. Ah, lo has visto. Vale, que llevamos entonces 1 hora y media, ¿vale? No sé si quieres responder otra pregunta. Sí. Si quieres que ¿Terminamos la paremos. pregunta? ¿Quedan muchas? ¿Sí? Bueno, quedan, sí, claro. Bueno, quedan todavía unas cuantas que hoy ya no va a ser. Como tú veas. La semana que viene seguimos, pero si quieres hacemos una última pregunta. Una última, vale. Sí. Mira,
nos la hace Ana de Estados Unidos y nos dice, ¿cómo salir de un bloqueo donde te das cuenta que debes actuar y no puedes? Perdón, es que estaba leyendo. Dice, por eso el futuro Ah. es nuestro y de nadie más, de una persona. Y no me enter- no me he ¡Pili, enterado. cariño! ¡Ay, mi amiga Pili de toda la Pili. vida! Preciosa. ¡Piu, piu, piu, No, piu! es que yo no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. La- Pues escucha la pregunta. Venga, Te estoy escucha, preguntando. pisha, 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 pisha. escucha la pregunta. Venga, Dice, Ana nos dice, ¿cómo salir de un bloqueo sí. donde te das cuenta que debes actuar, pero no puedes? A ver, partiendo de ese axioma, de esa base de que no somos hacedores, de que no actuamos, cuando te encuentres bloqueado, déjalo ser. Quieres salir, pero no puedes. Déjalo ser. ¿Por qué no puedes? ¿Qué te retiene? Algo natural. Un miedo, angustia, ansiedad, el miedo a la elección. No, elección no, elección. ¿Qué miedo te retiene? ¿Vale? ¿Qué te paraliza? No luches contra ello. Si algo te ha paralizado, déjalo ser. Espera, detente, cálmate. Ya se desbloqueará solo. Se desbloqueará solo. Pero cuanto más quieras salir de ahí, el miedo será mucho mayor, irá en aumento y seguirá más bloqueado, mucho más bloqueado. Y no podrás salir. No tengas miedo, déjalo ser. Sencillamente déjalo ser. De todas Así es, formas, tal cual. claro, y todo es espontáneo, todo sucede de forma natural y espontánea, ¿no? Es que de hecho, si no estás haciendo nada, es porque no toca hacer nada, porque si Sí, tuvieras que hacer algo, lo estarías haciendo. Es así de simple. Lo claro. que pasa es que nos Mira, creemos que hacemos la- cosas. el miedo, la ansiedad, que es miedo, paraliza, ¿no? Y el otro Mm, día le decía a una persona la diferencia entre el ser humano, la mente humana y la de un animal, es que los animales padecen de ansiedad ante un peligro. Por ejemplo, un mono, un macaco, aparece un tigre y va a atacarle y entonces se produce una reacción de ansiedad para salir corriendo. Se acelera el corazón, mm, se enfría la sudoración, te da, o sea, todos los síntomas de ansiedad, pero está preparado el organismo para salir corriendo. Y la diferencia con el ser humano, con la mente, con el yo, con el ego, con la abstracción, es que tiene capacidad de padecer los síntomas de ansiedad de cualquier animal sin ningún motivo, mm, sin ningún peligro. Esa es la diferencia. mm. Lo que le ocurre a ella, a nuestra amiga, sencillamente que le ha dado, o sea, ese ataque de ansiedad, que la ha bloqueado, que se observa, que ve que quiere salir pero no puede. Pero cuanto más miedo y más necesidad, más bloqueo. Entonces, acéptalo, acomódate y déjalo pasar. Claro, Que no hay otra cosa que hacer. exactamente. Siempre los axiomas estos son importantes, ¿no? No somos hacedores. Por tanto, ya olvídalo. No tienes nada que hacer. Y lo que surja, lo que hagas, será espontáneo. Será sencillamente espontáneo. Por necesidad. Es decir, pero vamos a ver, dices, pero no, pero yo hago cosas. Yo voy a hacer pipí. Claro. ¿Por qué vas a hacer pipí? Porque te estás meando. Si no, no irías, ¿o no? Luego, no es una voluntad de hacer pipí. Es una imperiosa necesidad. Pero ocurre automáticamente, ¿vale? Es que yo he decidido ir a no sé dónde. Bueno, pues eso que tú llamas decisión no es decisión. Ocurre imperiosamente porque hay algo que lo motiva y lo mueve y te hace mover el culo, ¿vale? Y entonces hay que comprender eso, que no somos hacedores. No hacemos absolutamente nada. Sencillamente somos consecuencias continuas. Somos Ujú, circunstancias, ¿no? mm. Somos Bueno, eso que se... ¿Qué? no, que digo que
A ver, lógicamente, en el lenguaje tenemos que expresarnos de alguna manera y, claro, decimos que decidimos cosas, Sí, porque sí. es así. Pero es verdad que la cosa cambia cuando tú dices, decido esto y ocurre esto y en función a esto yo me siento una emoción o un rechazo o me pasan cosas, a que tú seas consciente de que tomo esta decisión sabiendo que no soy yo quien la toma, sino que ha de ser dada y lo que tenga que venir está bien. O Sí, sea, es lo que tiene que ser. sí. Esa es la diferencia, en ser consciente de eso, pero sí que es verdad que en el lenguaje nos tenemos que comunicar y creemos Sí. que hacemos Y, cosas, ¿no? y ante la tesitura que muchas veces lo pregunta, hay personas que lo han preguntado, dice, bueno, y ante una circunstancia en la cual tengo que tomar una decisión, sí o sí, pues muy sencillo. Primero, párate y no entres en esa dinámica de ansiedad, ¿no? En principio, párate, frena, ¿no? Y lo segundo, cuando tú dejes que eso se enfríe y veas un poquito con más claridad, la acción correcta va a surgir sola Mm, y te vas a decantar de forma natural. mm. Guíete por el instinto, que es lo que la gente dice, el corazón, me guío por el corazón. No, no es el corazón late y si te trasplantan el de un cochino, pues late el corazón del cochino. Es una metáfora, Pepe, hostia. No, pero yo le llamo instinto. Vamos a quitar los corazones. Mira, mira, guíate guíate por el instinto. Lo primero que te llegue, déjalo ahí, sin miedo, va a llegar. Cuando aclares la mente, cuando lo enfríes, nunca en caliente, cuando llegue esa situación de A o B, Mm, recuerda una cosa, primero, no eres tú el que va a elegir, van a ser las circunstancias las que tengan que ser. No tengas miedo, porque te va a angustiar y te va a precipitar. Nunca pienses esto o aquello, ni siquiera ni mires lo que hay o no pueda haber. Sencillamente, hazlo por intuición, tal como te llegue, tal como lo sientas, porque esa intuición es el no hacedor, es aquello que sobreviene, es la acción ni correcta ni incorrecta, sino la natural. mm. Y ocurra lo que ocurra, las consecuencias que fueren, acéptalas, porque no has sido tú el que ha decidido, porque te ha dejado llevar por la corriente de la vida. Acéptalas y no te sientas ni culpable ni triunfador, porque no eres hacedor. Sencillamente te has dejado llevar, ¿vale? A mí lo que me funciona mucho, y además es una frase que me quedé para siempre para mí, que es la señorita Escarlata, de lo que el viento se El se llevó. llevó. Cuando estaba muy agobiada decía, ya lo pensaré mañana, que hoy, como dice, ya lo pensaré mañana, que hoy me puedo volver loca si lo pienso. Me encanta, porque cuando yo hago esto, se me olvida y al rato, ¡pam!, me viene lo que tengo que hacer. Así que es fantástico, os lo recomiendo, me encanta. Y esa es mi frase, ese es mi mantra cuando me quedo ahí en ese bucle, ¿no? En ese bloqueo. Así es como, ya lo pensaré mañana, que hoy me puedo volver loca si lo pienso. Y al rato, y ahí ¡pum!, se va y de pronto, mira, ya sé lo que tengo que hacer. Así que, pues Bueno, nada, Pepe, muchísimas hasta aquí gracias. hemos llegado. Gracias Chao, como gracias, siempre. guapa. Gracias a todos los que estáis ahí, los que nos Muchas habéis gracias. acompañado, los que nos seguiréis viendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos Nos vemos eh, el próximo día. prontito. Sí, nos vemos Nos pronto. vemos otro día, ¿sí? Vale. Venga, Pues nada, muchas gracias ¡mua! a todos y Muchos a ti, besos. Esther, Y a siempre. ti, Muchas Pepe, igualmente. Un abrazo. Chao. gracias. Chao.